Entonces, nuevamente bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Cartole. El título de hoy, La miel, 11 de enero de 2026. Y la mayoría no sabe, pero hoy día tenemos una sesión de alta intensidad, como pueden ver. Em, Partimos con esta transmisión en directo de Paramita y ahora vamos a ver un video más largo de lo habitual, de algo así de 28 minutos. Bueno, hay mucha información. Como ustedes saben, Eckhart Tolle no desperdicia palabras, ¿ok? Por lo tanto, nada de lo que dice es relleno, aunque en apariencia pueda parecer relleno, si lo ponen en el contexto de lo que está hablando, todo tiene algún sentido. Entonces, los invito a que pongan atención. Si algo no lo agarran, esto va a quedar después en línea. No sé si les voy a poder enviar el video directo al grupo para que lo puedan ver, solo el video, porque como es muy pesado, no sé si se me lo va a cargar, pero lo voy a intentar. Si no, luego va a quedar en YouTube para que lo vuelvan a ver. Bueno, entonces lo voy a buscar inmediatamente para que no nos quedemos hasta mañana acá. Y las invito a que se pongan cómodas y cómodos, porque tenemos una sesión, como les decía, de alta intensidad hoy. Entonces, comenzamos. So you can know a very old illustration or example to explain it. I believe it comes from India. Is you could use anything, but they use honey. So you can know honey by examining the structure of honey and where it comes from and how it's produced by the bees and the molecular structure and the chemical composition, and you can write several PhDs about honey, and you can know everything there is to know. Well, perhaps that's even impossible because there's always more to know, but you can know a lot about honey. So there you are, a doctor of honey, after you have successfully defended your thesis. And one day somebody asked, have you actually ever tasted honey? No. That's not part of my PhD. So if you taste honey, you would know nothing about it necessarily. But there's a different knowing there that is more immediate, direct, nothing to do with concepts. But you know honey on a level that is deeper, in a way, than this person who only knows honey through concepts. And now we can apply that first to yourself, and also, of course, we can apply it to other people. How do you know somebody else? But you have to start with yourself. So, in addition to knowing yourself as this historical person, which really is knowing about yourself, you know all kinds of things about yourself. And you can talk about it for a long time. You can write your autobiography, and perhaps some people will be interested in it, or not. Everybody has their own autobiography in their head. And it consists of things that you can talk about. So an autobiography consists of stories. This is what happened
to me, or this is what I did. Let me tell you the story. And this is what I experienced, that's what I suffered. But do I know myself at a deeper level? Am I able to let go, to relinquish, when I choose to relinquish all conceptual knowledge about myself, all narratives and stories, and not live through the narratives and stories, although I'm able to remember them when I need to. But am I able to know a deeper essence that enables the narratives to exist, to be? You need to be conscious to have a narrative, a story. You need to be conscious to perceive things with your senses. You need to be conscious to have an emotion. All these arise. They are objects that arise in, let's temporarily call it your consciousness, but it's not yours. They are all objects that arise in consciousness. So your life consists except on the deepest level, your life, what I call your life situation, is the term I choose to use, consists of the arising of objects in the space of consciousness or the light of consciousness. So, perception, it's an object that arises in consciousness. There it is, and then it disappears, and then another perception replaces it. A thought arises, a stream of thoughts arise. They can take over your consciousness almost completely. They gobble up, they suck up. If thoughts can be so overpowering, if you're in the absence of awareness, a stream of thoughts can take your whole consciousness and manufacture thoughts out of it. And so you're completely unaware of yourself as consciousness. You're just completely identified with the thought. It takes up all your consciousness and makes it into thought and emotions. Continuously manufacturing more thoughts. Cook, I need more. And you can see it when people talk to each other sometimes, how they are taken over by a stream of thought and confuse it with who they are. And then they have to defend that stream of thought, whatever that stream of thought is saying, whatever position whatever perspective it has. People become mortal enemies because your stream of thought does not agree with my stream of thought. And groups do it because there are collectives that are dominated by certain commonly held, jointly held beliefs. There are some collectives that are held together by belief systems, ideologies. And everybody takes it on board. And then there are other collectives who have conflicting ideologies, and they become your mortal enemy. And really, all this happens because you don't know who you are.
You only know yourself as an object in consciousness. So the deepest meaning of knowing yourself is knowing yourself beyond concepts, not through concepts. Not knowing yourself as an object in consciousness, but as the eternal subject, which is consciousness itself. And so the mind subsides, and a sense of still, alert presence remains. I am, and now you don't need to add anything to it. You just know that you are, the beingness of you. And if that can be sustained in the background, so to speak, then you could have a discussion with somebody and you can put forward your point of view, which are thoughts, without making that person into an enemy because he or she holds opposite or conflicting points of view. And you can have a conversation, and while you're having a conversation, you remain spacious inside. But you can still clearly state your point of view without having a self-identification with your point of view. This is how I see it. But you don't derive your sense of identity from that mental position. But you can still, you don't have to give up all mental positions. You just recognize them as thoughts. You happen to, this is how I see reality. This is how I see that. But there's always something else in the background, something deeper. And then it is more likely that the awareness of that which is deeper, which is awareness itself, may enable you to think in a different way, so that you not just take on board what the collective that you happen to be born into tends to think. You don't adopt, if you're born into whatever certain political system or whatever it may be, you don't necessarily adopt all their beliefs and make it part of your sense of identity, but you're able to. And even our civilization, perhaps our Western civilization is not dominated by any one particular ideology, as for example, communist Russia was or China was, which still is to some extent, it's getting mixed up with other things. But even here, if you may not realize that how many of the thoughts that you think are your thoughts, you have absorbed through a screen, either the TV screen or the iPad screen or the Samsung screen, or some people still read newspapers, and you have absorbed certain viewpoints that most of the media tend to agree on with certain relation to your country or a group of countries in relation to other countries, and you just absorb that, and that becomes your viewpoint. And you may not realize that perhaps it's quite a distorted way of looking. There may be other ways of looking, but people think these are my thoughts. They're not your thoughts, and it's not just with reference to the media, but with everything. These are thoughts that you absorb from the collective. But if you are aware, if this awareness is in the background, it is more likely that you are able to think creatively, that you can look through certain
forms of almost hypnosis, that if you live in a collective, you are hypnotized into that, you become part of that particular way of looking at the world. And you can see things more clearly and have creative thoughts. So you can actually think better when you're able to step out of thinking. And then when you think, don't lose yourself completely in the thinking. Then you can see more clearly. And another strange thing that happens when you can sense the essence of who you are, it's not just, although the Buddha called it, well, as it's commonly translated, emptiness is not, I don't think that's a good translation of certain terms he used, like sunyata. Spaciousness, I would prefer. Some call it nothingness, but there's more to it than that. When you can sense the essence of yourself as consciousness, there's a power in there. There's a vast power in there, which has nothing to do with egoic power, power over somebody. But sensing that is really the only thing that can free you of fear. Because fear means, oh, you're the little me, and you feel threatened and fearful of what's going to happen to me and all these other me's around me, the others. But to be free of fear, if you can sense that deep within you there is a silent power. And perhaps that is the deeper and original meaning of the term faith. Faith is to sense that power. It's not an intellectual thing. Belief, I would say, is an intellectual thing, because the term belief as a noun means you believe in the veracity of certain things that are being told. It could be a story. You believe in this particular narrative. That's a belief. Faith is something, the way I interpret the word or use the word, is something deeper that is not connected with concepts. Faith is a deep trust. That's perhaps a better translation, of a better pointer. A deep trust in life, which you cannot arrive at through telling yourself certain things. I really should be trusting because the universe is going to look after you. I just need to believe. You're still stuck in your head and you're saying, I just need to believe that the universe is going to look after me. The universe is going to look after. Okay, well, as maybe that is a bridge, or maybe that is a signpost that can take you to the actual realization of what you're saying. But it's also possible that it remains a signpost, and you never get to where the signpost points to. I'm trying to have this trust in the universe, but I still wake up in the middle of the night and in a state of panic.
I don't know why. I keep telling myself that I need to trust the universe. Now even it's on my bathroom mirror and a piece of paper written, stuck. God loves you. Great. Well, is it a thought that you believe in that does not free you from fear? Or if it's a signpost and then it takes you to a deeper place where you realize your connectedness with the source, ultimately your connectedness with the source of all life, that there's not a separation, that you're not an autonomous entity thrown out, you come thrown out of the universe or fallen from the sky. So to sense your connectedness with the source is the realization that God loves you. But you don't need the words anymore. There's just a trust, and there's no duality anymore, because you're an extension of the One, an emanation of the One. So faith really is trust, but the trust is not something you can think yourself into. Ultimately, you need to let go of all these concepts, although when you later talk about it, you may take them up again. But for the experience of it, you let go of concepts, and you can sense in the space between two thoughts, in the space of awareness, you can sense the stillness, the presence, and you can sense it as a silent power. Silent. That's the Tao. It's in Chinese. A silent power. And that silent power is inseparable from who you are. It's you and much infinitely vaster than you, both at the same time. It's almost as if a ray of sunlight that arrives here suddenly realizes its source. This ray of sunlight suddenly realizes its own source, where it comes from. And it also realizes that it can never be totally separate from its source. Because the ray of sunlight somehow is still connected to the sun, which in this analogy, that's the source. So the ray of sunlight then could say, my fear has disappeared because I realize that I'm connected to something much vaster, and this vastness is sustaining me. It could say that. It could also say, and some rays have done that, I am the sun. Ecstatic. Translated in this analogy, there have been mystics in various traditions who said, I am God. It's not advisable to say that. People don't like it. So that power is something that you can then have in the sense in the background, and it's not just a passive
thing always in the background. It can, it emanates intelligence, so to speak. It can use your mind, and it can inspire. This is the dimension of creativity. It is prior to form, but it's where form arises out of the formless. So all the great creations that humanity has been able to achieve over the centuries and millennia, anything truly creative comes because the human being who created that had some connection with the silent power within. Perhaps only in the act of creation, perhaps not in their private life, but in the act of creation, there was suddenly that connectedness. And many, many great composers and artists, and even some of the great scientists who had breakthroughs, say that it came to them almost fully formed as a revelation. It already arrived as if it had been already formed at a deeper level, and then suddenly they just received it. And some report that they are overpowered almost by the sudden influx of an amazing thing that then becomes perhaps a work of art or an amazing insight or a piece of music that comes from that place. And those things that come from that deeper place are the things that remain, because although most humans are not sufficiently connected to be able to create any of these things, there are quite a few who have at least have some connection so that they are able to recognize the greatness in something when they see it. And so that humans value, for example, the great classics of literature. There are some books that have survived for 2,000 and more years. It's miraculous because a book is a very fragile thing. And for many centuries, it could only survive if there were always people who valued it enough to copy it again. And then a few more copies, and then they got damaged and burnt, and then one copy survived, and then some other people saw how valuable it is. They could sense there was something transformative in it, and so they copied it again. So books such as the Tao Te Ching or the Bhagavad Gita, one of my favorite books, the Meditations by Marcus Aurelius, 2,000 years old. Somehow they survived even the Dark Ages when almost nobody could read and write except a few monks in the monasteries, and they kept it alive. But the main purpose is not to necessarily produce some great thing or have some great insight that may come as an addition. The main purpose is to bring this state of consciousness into your life, and then whatever happens through it happens. Muy cansadas, muy cansados de la sesión de hoy, de alta intensidad. ¿Ya empezaron a conocerse más allá de lo conceptual? ¿O aún no? ¿Lo han intentado? Les doy la palabra si quieren hablar, agregar, preguntar.
activan su micrófono y hablan. Quedaron mudos, mudas. Hola, Hola Andrea, ¿cómo están? muy bien, gracias. Bueno, oye, no, solo quería decirte que, bueno, yo he visto muchos videos de Eckhart y este me llegó profundamente porque siempre en el fondo los videos están enfocados a estar en la presencia, a buscar eso, y este me hizo entender de que lo puse por ahí, que el universo va a cuidarme. No soy una identidad autónoma lanzada al universo. Entonces, eso me gustó mucho y lo escribí porque es verdad. O sea, eh, siento que cuando uno ya empieza a ver la vida de forma diferente o estáis más consciente, más despierta, empezáis a valorar cosas y a darte cuenta de que estáis conectada y hay señales de que estás conectada. O sea, eh, a mí por lo menos me dan señales de que ese camino sigue por ahí. Entonces, eso es algo tan bonito y algo tan, lo que hablábamos el otro día, o sea, que de repente uno se vuelve loca tratando de perseguir algo, de buscar, no sé, la autorrealización o la iluminación, y que en el fondo no hay necesidad, que ahí está en nuestra casa, somos eso, y no hay que perseguir nada, y, y eso quería decir que me pareció muy bonito, muy claro y es difícil explicarlo con palabras, pero me llegó realmente al corazón sentir que estamos todos conectados, que somos todos uno y que no pasa nada, que todo está bien. Sí, pues gracias, gracias. Bueno, y esas certezas, como dice Eckhart, empiezan a volverse experiencia y no una idea solamente, en la medida en que vas más allá de lo conceptual. Si te fijas, en un principio nos habló de qué es lo conceptual, qué es lo no conceptual, y de ahí nos dijo, bueno, y ahí tienes acceso a todas estas experiencias, por decirle de alguna manera, que no son ideas, no son creencias, sino que son realidades, que mientras la mente esté ta, no tienes acceso a eso, porque no es conceptual. Entonces, a veces, lo que nos ocurre muchas veces es que a veces tocamos ese espacio no conceptual, logramos ir a la profundidad, pero no alcanzamos ni siquiera a salir de ahí, y ya la mente lo construyó en una idea y ya no es lo que, ya no es. ¿Ah? Entonces, como lo hemos dicho en otras sesiones, la mente no le gusta que no haya algo que pueda tomar, no le gusta que no haya un concepto, una idea, una historia. Entonces, cuando no encuentra nada, se desespera. ¿Ah? Se desespera, lo necesita explicar, lo necesita poner en palabras, y ahí ya no es. Ya te lo perdiste, ya pasó, ya pasó. Gracias, Andrea. Carolina, hola, 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 buenas tardes, hola, noches para hola. todos. Qué bonita sección, estoy muy feliz, me encantó, dejó muchas enseñanzas y me llamó mucho la atención lo que dice, ¿no? Que el pensamiento, ese pensamiento obsesivo va ocupando el espacio de la conciencia. Entonces, o sea, lo que quiere decir es, claro, a más pensamiento y cuando uno coge de pronto como se engancha, me ofendieron, me ignoraron, me trataron mal, me despreciaron, eso, todo eso se vuelve como un pensamiento excesivo que quita espacio a la conciencia o sea, me deja pues mucha enseñanza porque claro, la idea es devolver, sacar esos pensamientos de esa historia de mí, o lo que me pasó ayer, o lo que me pasó en Navidad, en mi fin de año, y poder vaciarlo para realmente empezar a conocerme a mí
como soy en esencia, sin esos pensamientos, o sea, empezar a conocer realmente la miel que soy yo, porque entonces lo que quiere decir él es que esos pensamientos me invaden, me quitan la conciencia y me impiden conocerme realmente cómo soy yo y me impiden actuar como ese ser hermoso, resplandeciente que yo puedo llegar a ser sin esas tantas historias del pasado, tanta narrativa. Me gustó mucho y lo voy a meditar. De verdad Qué que bueno, sí, me pareció genial. qué bueno. Hay hay un maestro que, bueno, lo hemos nombrado acá, Ram Dass. ¿No? ¿Lo conocen a Ram Dass? Ram Dass tiene un libro que se llama Nada, volverse nada, ¿no? Volverse nada, es decir, encontrar esa dimensión en ti que no es una idea, ni es un concepto, ni es expresable con palabras. Y es paradójico, siempre en estas cosas está la paradoja del lenguaje de lo divino, y está la paradoja que, que esa dimensión, esa realidad que somos, esa realidad profunda, siempre está aquí. No es que haya que agregarla ni irla a buscar a ningún lado. Entonces es como que en la experiencia que tenemos, estamos tan acostumbrados a convertir todo en ideas y en procesos mentales, en generar una comprensión conceptual en base a ideas, que pasamos por alto esta dimensión. ¿Ah? La pasamos por alto. Entonces, los maestros nos van apuntando, si se fijan, a, ¿cómo lo podríamos decir? No sé si tener la valentía es la palabra, la osadía o la curiosidad de ir a ver en algún momento y decir, a ver, voy a ir a ver lo no conceptual. Entonces la mente va a decir, voy a ir a ver qué es lo que hay ahí. No hay nada, no hay nada, pero ese espacio donde no hay nada es la fuente de todo, la fuente de la creatividad, la fuente de la claridad, ¿no? Entonces, a veces es como decir, me atrevo a ir a ver, me atrevo a ir a ver, voy a ir a ver, voy a encontrar ese espacio en donde no hay nada y ahí ver qué pasa, y ahí ver qué pasa, y ahí empezar a incorporarlo en mi día a día y empezar a ver qué ocurre, ¿no? Empezar a observar y de repente empezar a ver, ocurre lo que me dicen los maestros, empiezo a tener claridad, empiezo a tener una comprensión diferente de cómo es la realidad, qué es lo que soy yo, empiezo a ser consciente de esa dimensión y está ahí, si eso es lo paradójico, que está ahí todo el rato, está ahí. Está, algunos maestros lo dicen, maestros antiguos dicen, está más cerca que tu ojo, está más cerca de ti que tu ojo, ¿no? Así de cerca está. Así que ahí nos invita un poco Eckhart Tolle, ¿ah? Cuando muchas veces uno ve estas charlas o tiene estas conversaciones en grupo, y siempre es bueno la parte conceptual, porque es necesaria, ¿no? Es necesaria la parte conceptual. Como dice Robert, que no lo veo por ahí, parece que se escapó, como dice Robert, el lenguaje, ¿no? Es necesario, pero en la medida que te lleve hacia esa dimensión más allá de lo conceptual, a descubrir esa dimensión en ti. Entonces, como dijo Eckhart Tolle al principio de la charla, si se fijaron, empieza por ti, empieza a descubrir quién eres tú, más allá de los conceptos, la idea y la historia. Empieza por ahí. Ah, ahí está Roberto, está callado hoy día Roberto, está pensando todo esto. Y, y bueno, esa es la invitación. Como les digo, qué más claro que el video de Eckhart en apuntar a esa realidad. Y al final, si se fijan, todas las enseñanzas espirituales a eso apuntan, ¿ya? Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos que está dentro tuyo, el reino de Dios, eso, el reino de Dios es eso que está dentro tuyo, esa dimensión, esa realidad que tú eres. No van a poder dormir hoy día.
¿Alguien más quiere comentar, hablar, aportar? Estuvo profundo el tema de hoy, qué bueno. Tenía dudas si poner este video por lo largo, pero está muy bueno, muy, muy bueno. Así que voy a hacer todo lo posible porque me lo acepte el WhatsApp para enviárselos para que lo puedan ver un par de veces más. ¿Ah? Y, y curiosamente, justo con este video que no fue intencional, se me había olvidado lo del reto de meditación de Paramita y me llegó un mail. Como me inscribí hace una semana, coincidió hasta la hora, 7:30, justo media hora antes, y terminamos más o menos al mismo tiempo que terminamos las meditaciones, bien, bien especial. De lo importante que es trabajar la calma mental, ¿m? Porque si no logramos calma mental es muy difícil poder acceder a estos estados de conciencia un poco más profundos, más trascendentes, más allá de la mente, porque la mente siempre nos va a estar distrayendo, conversando. ¿Ah? Como decía Carolina, la mente absorbe toda nuestra conciencia, como nos decía Ekar en el video, porque nosotros creemos que tenemos una capacidad de atención muy grande. Traten de hacer dos sumas al mismo tiempo. Es imposible, no pueden. Traten de hacer dos cosas o tres cosas al mismo tiempo, no se puede. Nuestra capacidad de atención es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, si le damos nuestra atención al pensamiento, el pensamiento se la lleva toda, no queda nada para utilizar en nada más. Entonces, un punto importante, no pelear, no silenciar ese pensamiento, porque ahí entramos en más pensamiento. Tratar de pelear con el pensamiento es más pensamiento, sino que simplemente dirigir la atención, como nos muestran las meditaciones, a la respiración, al cuerpo interior, a la percepción sensorial, a todo lo que nos traiga al momento presente, porque en el momento presente la mente no puede armar narrativa, no tiene esa capacidad. Entonces, perseverar en la meditación es muy importante. Yo sé que a veces cuesta por tiempo, por, eh, por la misma mente que dice, no, no puedo, estoy distraído, en este momento no me funciona. Siempre funciona, siempre uno está avanzando. Incluso cuando diga, hoy día, hoy sí que realmente no pude meditar, estuve pensando cosas, siempre funciona, siempre estás avanzando. Incluso si tu mente no se queda callada, el simple hecho de ser consciente que tu mente no se queda callada y que no te suelta, ya estás avanzando, estás generando la capacidad de observar tu mente. Ya está ocurriendo una desidentificación, ya está ocurriendo. O sea, hay que perseverar, perseverar, porque al principio es difícil, pero después ya no es difícil. Después ya no Sergio, es difícil. Sí, Andrea. una consulta. A mí me pasa que de Ujú, repente en las meditaciones me quedo dormida. ujú, Eh, ¿Hay alguna forma o por qué me estoy quedando dormida en las meditaciones? ujú, Como que me voy, siento que me voy, de hecho ahora con esta media ujú. hora me fui como 3 veces. Mm, sí, bueno, hay algunas técnicas. Por ejemplo, cuando te empiezas a quedar dormida, lo que uno puede hacer es profundizar la inhalación y ponerle ¿Ya? más atención a la inhalación. Eso te activa. ¿Ah? Esa es una técnica súper, muy fácil. Simplemente llevar la meditación en la respiración y poner especial énfasis y alargar la inhalación. La Mm. inhalación bien larga y darle toda tu atención. ¿No? Eso activa la mente. Em, y a veces lo que ocurre es que se empieza a instalar ese hábito. ¿Ah? Es como un hábito. Entonces, quizá tú estás meditando por tu cuenta en tu casa, No todos los días. ya, pero cuando meditas, ¿estás meditando siempre de la misma manera o estás variando la meditación? Por lo general uso las meditaciones de Paramita y la voz de Ujú. él me relaja demasiado, Sí, es la relajante del el Lama Lama Rinchen. Ringen. Sí, es relajante. Trata de tomar una posición con espalda derecha en que tu espalda no la apoyes en nada. Ah, ¿Ah? eso puede ser.
Entonces busca algo en que tu espalda no quede apoyada en nada, bien derecha. A veces dicen como que tuvieras un hilo en la corona que te estuviera tirando hacia el techo. Tomas mm. esa postura y haz lo que te digo de la respiración. ¿Ah? Porque a veces es un hábito que se empieza a instalar. La mente busca por dónde escapar. La mente siempre está buscando Ah, por dónde escapar. Prueba eso, prueba ya, eso. ya, gracias. Pero a mí lo que más me funciona es lo de la espalda separada, que no se apoye en nada. Eso no funciona muy Y las bien. piernas a lo mejor cruzadas, como Depende, más... pues, sí, sí, depende de cómo te sea más fácil. Si mm, puedes sentarte, porque también si cruzar las piernas, bueno, los hombres somos más tiesos que las mujeres, pero si cruzar las piernas te produce tensión, no vas a poder meditar porque vas a estar pendiente de la tensión. mm, ¿Ya? Entonces, eh, tienes que buscar en un principio la posición que sea más cómoda, que no te produzca incomodidad, pero que tampoco esté acostada y que te facilite quedarte dormida. mm. ¿Mm? Eso. Ya, Eso. Uno tiene gracias. que ir probando y ir variando, porque a veces hay gente que se queda, hace la misma meditación, por ejemplo, tiene una meditación grabada y la hace 10 veces seguida y claro, después ya no, empieza, el cuerpo se acostumbra y te empieza a quedar dormida. O te lleva la mente por otro lado porque ya es conocido. Claro, sí. La mente no se va a rendir tan fácilmente. Yo creo Mm, que eso ya varios se han dado cuenta. No se rinde tan fácilmente, empieza a buscar, a cambiar de estrategia. ¿Ah? Por ejemplo, una cosa muy típica que ocurre es que la mente tiene un cierto tono de voz, por decirlo así, en la cabeza de cada uno. Y cuando es vista, puede ocurrir, por ejemplo, que baje la voz, que hable más suave. ¿Ah? Y es bien mm, curioso porque tú dices, la mente la estoy domesticando, ¿no? La mente está buscando cómo adaptarse. ¿Ya? Entonces, de pronto pasan todo tipo de cosas y ahí tú tienes que observar. De pronto baja el volumen. O a veces lo que hace es que dice, bueno, si no me dan atención con palabras, empiezo a generar otros pensamientos, imágenes, colores, y que son también pensamientos, luces. Entonces mm, también mucha gente dice, uy, yo estaba meditando y empecé a ver una luz violeta que luego se transformó en un haz de luz que venía del mm. cielo y luego en un arco iris, y uno dice, eso también es pensamiento, que es otra estrategia de la mente, también es pensamiento. ¿No? Tampoco le tienes que dar tu atención. Entonces ahí uno tiene que empezar a ver. Ahora, lo bueno del reto de meditación de Paramita es que casi todas esas cosas las van a cubrir. Y si, por ejemplo, a lo mejor ahora mismo te podrías meter al video en YouTube y pregunta y me estoy quedando dormida en las meditaciones, ¿qué hago? En una de esas, mañana te la responden. Mm. Sí, yo creo que es la voz de él, porque Sí, es demasiado pausada, es mm, demasiado es como casi una canción de cuna. sí, sí. Pero son buenas meditaciones, él hace buenas Eso. meditaciones, sí, Sí. hace buenas meditaciones. Seguramente la de mañana no la va a hacer él. Como son 21 días, son 3 semanas, probablemente él va a hacer la de los fines de semana. En la semana la van a hacer los otros monjes. Hay unos más entretenidos que otros, pero siempre uno está avanzando, probar otras técnicas, otras cosas, siempre es interesante. ¿No? Así que eso, incorporar la meditación es muy importante. Yo empecé a meditar hace tiempo, on and off, o sea, meditaba, después paraba y me costó generar es más que un hábito, generar la certeza, para aprovechar palabras de Cartole, la certeza de que sirve muchísimo. Es Mm, fundamental. Para estos estados no conceptuales es fundamental, es sí. fundamental. Y los estados no conceptuales es como el menú principal, es lo más interesante. Es lo que los Mm. maestros dicen, no te lo puedo explicar con palabras. ¿Eh? Sí, Otro sí. ejemplo que se usa, aparte de la miel, otro ejemplo que usan en la India es estar enamorado. ¿Cómo te explico lo que es estar enamorado? ¿Cómo te lo explico? No te lo puedo explicar. Tienes Mm, que tener la experiencia. mm, Te puedo decir, es como esto, es como así, pero solamente teniendo la experiencia vas a saber lo que es. Solamente viviéndolo.
Y como también Eckhart Tolle, el Lama Ringen y varios otros, Moji también lo dice, en este momento algo está pasando a nivel planetario que están las condiciones para que estas comprensiones, por decirlo así, o estos descubrimientos, o esta capacidad de acceder a esta realidad, está más disponible que nunca. Está más disponible que nunca. El simple hecho de que lo hablemos y se entienda de lo que estamos hablando ya da luz de que está más accesible, está mucho más accesible. Y vale la pena, vale la pena, de todas maneras. Mm. Don Robert Francisco, tan callado que estaba. No tanto Este, como este te das fue, cuenta. esto fue a raíz de tu conversación de la sesión pasada. De ahí salió Claro. esta sesión de la Bueno, miel. a ver, yo tengo un tema con, a mí me pasa un poco lo que estaba diciendo la Andrea, que me voy y me quedo como dormido, pero yo creo que hay otras técnicas y otras maneras como para probar la miel. Y no sé si en lo que voy a decir existe una especie de autoengaño o no, pero bueno, esta es la experiencia. Yo soy animalista y me dedico mucho al rescate de animales y, digamos, y a veces me pasa de que algunos animales incluso lo tenemos que aplicar la eutanasia porque están en condiciones muy mal, después de que los atropellan, algún automóvil, bueno, diferentes razones. Me pasa de que cuando estoy con ellos y ellos están a punto de morir, por decirlo de una manera, o se están como despidiendo, se produce como una especie de magia también allí. Y ahí como que tengo la sensación que también accede. Me pasa a veces también cuando estoy barriendo o estoy lavando la loza. Por eso a veces ocupo más lavar con las manos que con la lavavajilla. Pero no es siempre, pero cuando ocurre es lo mismo. Casi nunca me ha pasado con meditación, una sola vez creo, pero casi siempre me ha pasado cuando me ha pasado, que a lo mejor en mi vida han sido unas 6 o 7 veces, ha sido prácticamente en el mundo del ruido, por decirlo de una manera. Ha sido escuchando música o haciendo algo, o ya, eso, haciendo algo, y uno se da cuenta inmediatamente que está en otro plano, en otro grado de conciencia, no sé cómo llamarlo, y Ujú, estando allí, entiende lo que es el amor, entiende lo que es la divinidad, entiende lo que es la tranquilidad. Es que ahí no hay que hablar porque es un mm. todo. Entonces, pero yo creo que no necesariamente puede ser la meditación y que es muy probable que cada persona tiene que buscar su método. Hay mucha gente que le pasa con escuchando música y todos los tipos de música son probablemente legítimos. Y así como cada uno tiene que ir encontrando un camino o una forma, yo creo que no necesariamente tiene que ser con la meditación, aunque también. O sea, aquí se puede caminar y masticar chicle a la vez y se puede hacer una Mm. serie de cosas. Entonces, por lo menos es lo que yo siento y es lo que me dice mi experiencia. En fin, eso solamente les quería decir. Gracias, gracias. Mira, sí y no. Sí y no. Em, lo que tú dices es una experiencia que todos tenemos, que lo hablamos en la sesión pasada también. Todos tenemos una experiencia de esta realidad en varios momentos de la vida, en experiencias de distintos tipos. Puede ser con las cosas que dices tú, puede ser contemplando la naturaleza, una puesta de sol, los ojos de un niño, puede ocurrir de varias maneras o a veces puede ocurrir en un momento de crisis, en que simplemente colapsa tu mente, que estás bajo tanto estrés, tanto problema, tanta no saber qué hacer que tu mente colapsa, como que la mente se rinde. Y esa experiencia generalmente es de tal intensidad que no solo tiene acceso a esa realidad no conceptual, sino que a veces dura bastante tiempo, minutos o días. Y eso muchas personas lo comentan y los maestros también. Pero lo que dicen los maestros respecto a lo que tú comentas es que em, esa es una forma de tocar ese lugar, pero a lo que ellos están apuntando a través de la meditación o hacia donde te quieren llevar es a un acceso voluntario, tanto en su acceso como en su duración, como en
su profundidad, ¿ok? Porque en el fondo, él simplemente, por ejemplo, una de las primeras experiencias que uno tiene en meditación, que no es que no esté accediendo a eso, pero una de las primeras experiencias es la experiencia de vacío, ¿ah? O shamatha, o calma mental, en que no hay pensamiento, estás como en un espacio en que no hay nada, pero ahí está en el piso uno de un edificio de muchos pisos, bueno, el edificio va para otro lado, pero está en el piso uno, entonces ahí tienes muchos pisos más además de ese. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, y acá les voy a tirar ¿cómo se podría decir? Una mosca en la sopa, que nunca lo hemos hablado, pero por ejemplo, ¿se han dado cuenta cuando hemos hablado de acceder a ese espacio en que uno es el observador? ¿Se Mm, han fijado eso? Bueno, acá les dejo una mosca en la sopa. El observador también puede ser observado. Es mm, otro nivel de profundidad. mm, ¿Ok? Entonces, si bien ese espacio siempre está, y como lo dice en palabras de Cartole, ¿dónde está? En el espacio entre dos pensamientos. Ahí está, en el espacio entre dos pensamientos. Siempre está ahí. Ese es el primer punto de acceso. Y si tú quieres ir a em, por ejemplo, bueno, tomaron la palabra, aunque el significado es diferente, han escuchado hablar meditación vipassana, ¿ah? Que hacen unos retiros todo el día meditando. Vipassana en realidad se utiliza ese nombre para ese tipo de retiros, pero la vipassana es lo que los budistas llaman mirada penetrante o una mirada en que estás en un estado de en que tu realidad es la verdad última, ¿no? Que no es descriptible por palabras. Entonces son otros niveles de profundidad, ¿no? Entonces, si bien tú puedes encontrar ese portal entre dos pensamientos o con un animal o con una persona o en la naturaleza, que es la realidad que somos, de ahí tú puedes seguir a mayores niveles de profundidad y puedes empezar a tener comprensiones, que es lo que, si se fijan en lo que dice Cartole, puedes tener comprensiones tan profundas que no necesitan la explicación conceptual. En el fondo accedes a un plano, él está hablando, por ejemplo, dando un ejemplo con la creatividad. Cuando habla de estas ideas que a estos creadores les llegan completamente formadas y listas, es porque estás accediendo a un plano de conciencia que en este momento, incluso meditando, no tenemos acceso. ¿Ah? Y de ahí no solo tienes acceso a la creatividad, sino que tienes acceso a la sabiduría. Entonces, también Eckhart lo comenta en sus charlas. Él no prepara las charlas. Él dice, y muchas veces lo comenta, él dice cosas que él mismo no sabía. Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Ah? ¿Cómo explicas eso? Y no es el único que lo dice. Entonces, en el fondo, Eckhart, cuando a él le hacen una pregunta, y que lo ha dicho en charlas acá también, él no se pone a pensar en la respuesta. Él lo que hace es acceder a ese nivel de conexión y la respuesta surge a través de él. Entonces, son otros niveles de profundidad que están mucho más allá. Y para acceder a esos niveles de profundidad, tienes que tener la capacidad voluntaria de acceder a esos niveles de profundidad. mm, En relación a lo que acabas de decir, y luego veo que alguien pidió la palabra. Julio Cortázar, el escritor argentino, decía que en una entrevista le preguntaron, bueno, ¿y dónde se le ocurren todas estas cosas? Y él decía, no, si a mí no se me ocurre nada, yo solamente las escribo. O sea, como que se conecta a una parte de algún lugar, sí, de un lugar en donde él accede y baja esa información y él la escribe. Es como el chico Xavier cuando hacía, ¿cómo se llama esto? Sí. De escribir mientras le dictan alto algo. Hay una palabra técnica que ahora no se me viene. Canalización. Sí, pero una organización con senografía, algo así. Bueno, Sí. el hecho de que es eso, y cuando yo hablaba de mi experiencia, yo también tengo la sensación de que es como a veces una pasada de oso, como decimos en Chile, como que te dan un algo de pasar, y yo decía, mira, te voy a usar una uva aquí, te la paso como por la boca, pero no te la comes.
Entonces, Ujú, hay algo de eso, yo también intuyo que hay niveles y profundidades mucho más grandes, eso lo tengo clarísimo. Pero solamente quería constatar que la experiencia que yo tengo, y es una más de millones, que hay otros accesos. Es lo único que quería decir que podía ser y que no necesariamente tenía que ser la meditación, aunque pareciera por la tradición budista, la tradición más de ese mundo, es así, pero las tradiciones más chamánicas y de este lado del continente son otras y que son todas legítimas, pero insisto, en lo personal mm. creo de que hay un mundo que es mucho más profundo y entre pensamiento y pensamiento es una cosa impresionante si he logrado oler la miel. No sé si la he probado, pero la he olido, la he pasado, Todos, la he visto todos, por aquí. todos, todos, todos. Que lo que pasa es que muchas veces no la reconocemos, pero todos tenemos Probablemente. acceso a eso. Todos tenemos acceso. Gracias, Robert. Ignacio, tienes la mano arriba. Hola Sergio, hola a Hola, todos, mi hola. nombre es Ignacio. Primera vez en el grupo, así que contento Bienvenido. de de compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, sí, me surgió la intención de participar ahora levantando la mano porque escuchaba a Andrea y Francisco. Efectivamente, a mí me pasaba mucho al principio, al empezar a meditar antes, lo que le pasaba a Andrea. Y ahí me empecé a meter al mindfulness. Y una de las primeras cosas que te enseñan efectivamente es el cuerpo, cómo poner atención al cuerpo y como decías tú, Sergio, eh, como que a veces también se asocia como el meditar como a entrar en un espacio de relajo y no necesariamente. Es a veces poner atención al cuerpo y como dices tú, Sergio, ponerle una voluntad eh, a desarrollar esta capacidad de observarnos también para poder probar esa miel. También ahí cito a Francisco porque también creo que mucho me pasaba antes como de tomar agua, ver la naturaleza y sentir que había algo como que me conectaba mucho más allá de lo que uno logra experimentar o identificar con palabras. Y lo que yo siento que al menos a mí el mindfulness me ha ayudado es precisamente a primero encontrar ese espacio vacío, que sí o sí creo que ayuda el mindfulness con programas efectivos desde 8 semanas en adelante, y luego llevarlo efectivamente a cada cosa que uno hace en la vida cotidiana. Como decía Francisco, cepillarse los dientes, lavar la loza, caminar, etcétera. Existe la meditación caminando también, que es súper linda y también es muy estimulante desde lo externo, pero al mismo tiempo uno tiene la capacidad de observar lo que está pasando en ese momento en su mente o en su alma. Entonces, sí, me parece a mí que tomaría tu recomendación, Sergio, tomaría este desafío de los 21 días y ahí, Andrea, quizás por el grupo de WhatsApp puedo compartir algunas técnicas relacionadas como aquí atender Súper. el cuerpo al introducirse a la meditación también para que no sea entrar a un espacio de relajo. A veces puede ser un espacio de incomodidad o identificar los pensamientos, etcétera, para llevar ese acceso a un poder más universal, como decía Eckhart. Muchas gracias. Gracias, gracias, Ignacio. Sí, súper útil. Bueno, acá hemos hablado de mindfulness otras veces y, y si bien estos maestros van un poquito más allá, van un poquito más allá de eso, sin duda que el mindfulness, sobre todo cuando la mente cuesta calmarla, cuando el cuerpo cuesta, cuando cuesta esa conexión, claro, las técnicas mindfulness son bien interesantes, son bien interesantes. ¿Ah? Te hemos dicho en algunos talleres acá, o sea, y sesiones de que imagínate si a los niños le enseñaran mindfulness en el colegio. ¿Ah? Porque ya cuando uno está más viejo, aprender esas cosas, en cambio para un niño es tan natural conectarse con su cuerpo, con su respiración, con su percepción sensorial. Yo, por ejemplo, con mi hijo le hago algunas cosas y expertos son inmediatamente, así me dicen, pero sí es muy fácil. ¿Ah? En cambio con gente ya más grande nos cuesta más, nos cuesta más. ¿Ah? Así que sí, todo lo que se puede aportar para ir pasando esas pequeñas barreras que aparecen. Excelente, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? O ya está suficiente. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, acá son las 9:17.
fue una sesión muy interesante. Voy a intentar ahora mismo de sacar el video porque, bueno, problemas técnicos, que mi teléfono no le queda memoria. Tengo que hacer aquí algunas cosas, pero voy a intentar traspasarlo y apenas el Zoom quede la grabación lista, lo subo a YouTube y les mando el link. Bueno, insisto, les recomiendo hacer el desafío de meditación de Paramita. Empezó hoy día, son 21 días y las grabaciones, si por horario no les calza, las grabaciones quedan en YouTube. Entonces las pueden no solo ver cuando quieran, sino que repetirlas. Y como la próxima semana también va a haber el domingo, probablemente voy a avisar para que también empecemos a las 7:30 de España con la meditación de Paramita, que las del domingo tiende a hacerlas en Lama Rinchen, que los otros son un amor también, los otros monjes y monjas son súper lindos, pero el Lama Rinchen claramente tiene más habilidad. ¿Eh? Ha hecho, Sergio, sí, en algún momento alguien estaba en el grupo hablando de que podríamos juntarnos a hacer meditaciones. sí. No sé si tú tienes el tiempo, si pudiéramos Sí, juntarnos. la dificultad son los horarios, porque piensa que hay gente de Chile, de Argentina, de España, de México, de Mm, Costa Rica, que hoy día no está, Oceana, de Colombia. Entonces, buscar un horario que le acomode a todos podría ser complicado, pero lo podemos intentar. Lo sí, podemos intentar. O sea, yo igual medito, entonces poner una cámara no, no me cambia mucho no me sí, cambia po, mucho el plan, ¿ah? Pero lo podríamos hacer, sí. ¿Sí? A lo mejor sí, no todos los días, pero qué sé yo, un día, 2 días a la semana, como para ir intercambiando algunas técnicas. Y incluso también si alguien, por ejemplo, Ignacio que hizo mindfulness, o alguien más, un día puede dirigir la meditación él, o alguien más, y decir, voy a compartir esta meditación. Podría ser súper interesante, súper sí. interesante. Podríamos Conversémoslo en el verlo. grupo. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Pues puede ser una idea, puede ser una idea. Hay que buscar el horario que nos convenga a todos. Mm, O a lo mejor también lo que podemos hacer es hacer la meditación los que puedan y subirla al canal de YouTube también. ¿Y qué queda ahí? claro. También se puede hacer eso. Mm, Veámoslo. Déjame darle una vuelta y lo conversamos en el grupo. ya, gracias. ¿Sí? Hay varias meditaciones que no hemos hecho porque generalmente las meditaciones que hacemos acá como es parte de esta sesión son de 15 minutos, pero hay meditaciones de media hora, 40 minutos en que uno puede jugar mucho más. ¿No? Y qué es lo que ocurre si se han fijado es que la mente se va calmando. Entonces, en una meditación de 15 minutos, tú puedes seguir avanzando más Mm, profundo desde ahí, pero no lo puedes hacer en los primeros 15 minutos porque la mente le toma un rato sí, en entrar en sintonía. Entonces, sí, claro, podemos implementarlo, sería interesante. Le voy a dar una vuelta, a ver cómo lo podemos armar. ya, gracias. Gracias a ti. Ya pues, muchas gracias. Les deseo un muy feliz resto de día domingo, los que sea de noche, los que sea aún de día. Y nos estamos viendo el próximo domingo. Les voy a estar contando el tema durante la semana y las grabaciones. Les trato de pasar el video apenas pueda y la sesión queda en YouTube en algún momento más tarde. Bueno, ya pues, gracias, que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Saludos. Que esté bien. Chao. Chao. Chao, gracias.